de Jueces. Empezamos la semana pasada en Jueces capítulo 1, leímos el verso 1 y 2. Hoy vamos a leer nuevamente versos 2 y 3 para poder continuar con este estudio. Habíamos dicho que todas las guerras que se han presentado en la palabra en el Antiguo Testamento, pues ahora son espirituales en nuestra vida, y aquí están las directrices. Aquí es que Dios ha dejado plasmado para que podamos nosotros pelear la buena batalla de la fe en el Señor y poder desatar a nuestra familia, poder quitar toda ligadura, toda cadena, toda obra de maldad, todas maldiciones, todo aquello espiritual que venga a estorbar a los hijos de Dios, porque el Señor quiere limpiarnos día con día más y más. Y Jueces capítulo 1, versos 2 y 3 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Gloria a Dios. Entonces, en esta segunda parte vemos, ellos ya habían consultado en el verso 1 de este capítulo 1 de Jueces quién iría, pero habíamos hablado como así la iglesia muchas veces está viendo su motivación propia, qué es lo que va a conseguir, qué va a lograr. Pues tenemos que estar bien cimentados en las cosas del Señor para poder hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y te repito, poder pelear la buena batalla y que el Señor nos dé la victoria sobre toda hueste espiritual de maldad, sobre toda fuerza de las tinieblas, que Dios la reprenda. Entonces aquí vemos que en el verso 2 nuestro Dios le contesta a las tribus y les dice que el primero que va a subir es Judá. O sea que la primera que subiría es la tribu de Judá. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene de la línea de la tribu de Judá. En Hebreos 7:14 dice: porque manifiesto es nuestro Señor, que vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos a ver esto como paréntesis. Entonces, sabemos que el sacerdocio levítico, se llamaba levítico porque era de la tribu de Leví, venía de esa línea. Pero en un momento, Dios le da el sacerdocio a Jesucristo el Santo. Él es nuestro sumo sacerdote, pero ya no viene de la línea de Leví, porque ese era un sacerdocio humano, un sacerdocio que conocía muerte hasta cada uno de ellos llegar a cierta edad y fallecían. Pero el sacerdocio de Cristo es inconmutable, inconmovible, es eterno, es para siempre. Entonces, por eso ahora se lo da a Judá, porque es espiritualmente y es para nosotros y es para nuestra vida. Hebreos 14:4 dice: por tanto tenemos un gran, o sea Jesucristo, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Así dice textualmente la palabra. Por eso entonces, si Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces ya no siendo el sacerdocio levítico, ahora nosotros, sus hijos, los lavados con la sangre de Cristo, se nos ha dado el ser sacerdotes del Señor. O sea, nosotros, Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa fuerza, ese poder para poder orar por los enfermos, para poder ministrar, para poder reprender, echar fuera, te repito, toda obra de maldad. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo, o sea, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para siempre Él es nuestro sacerdote y nos ha hecho a nosotros ministros de Dios. O sea, que todo hijo de Dios que toma autoridad, que trae el reino de Dios a su vida, que está lavado con la sangre de Cristo, que es obediente, que camina en la verdad de Dios, pues lo ha constituido como sacerdote. Entonces, aquí Judá es la figura de Cristo, porque Él iba primero. ¿Por qué Él iba primero? Porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, va al frente nuestro. Él va peleando nuestras batallas. Él va como poderoso gigante delante de nosotros.
Él es fiel y prometió estar con nosotros. Y te repito, Él permanece con nosotros y va al frente, Él dándonos la victoria. Pero depende de nosotros si queremos tomar esa victoria, si queremos ver días mejores, si queremos hacer la voluntad del Dios vivo. Gloria sea su nombre. En el verso 3 dice: y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Gloria a Dios. Señor primero dice que Judá va, y luego Judá llama a su hermano Simeón y le dice: ve conmigo, vamos a pelear juntos. Ellos iban de la mano en lo que iban a hacer, iban en común acuerdo. Entonces espiritualmente vamos a ver que la palabra nos está hablando hoy para poder pelear esas guerras espirituales. Como te digo, no las que el hombre convoca, no son aquellas que se le ocurre a alguien hacerlas, sino cuando el Señor, a través de su espíritu, te manifiesta que hay algo que pelear, que hay una batalla que librar, que hay por qué ponernos al frente de la batalla. Te repito, el Señor adelante nuestro. Entonces no es casualidad que Judá se le haya ocurrido llamar a Simeón. El Señor les quería dar la victoria y el Señor tenía un propósito para que esto se diera. Entonces veamos ahora qué la palabra nos quiere decir, qué es ese propósito que quedó plasmado aquí en Jueces para nuestra vida, para nosotros los lavados con la sangre de Cristo, para sus hijos. Y si tú quieres venir al Señor, pues debes confesarlo con tu boca y creer con tu corazón que Él es el Salvador, que Él es el Dios vivo, y en ese día glorioso del arrebatamiento irás con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Judá viene de un verbo hebreo que significa agradezco a Dios, reconozco a Dios, dar gracias a Dios. Eso significa el nombre Judá. Gloria sea el nombre del Señor. Pero estaba viendo que en la Biblia hebrea, la Biblia hebrea se traduce en dar gracias con alabanza. O sea, darle gracias a Dios con alabanza, dándole alabanza tú al Señor. Entonces, primero tenemos que Él venía, ¿quién era el que venía? El que venía agradecido, el que venía reconociendo a Dios, el que venía dándole gracias a Dios. Entonces el Señor, a todo hijo de Él que es agradecido, aquel que lo reconoce en todos sus caminos, aquel que le agradece en todo lo que viene a su vida, entonces Dios lo pone adelante, Dios lo pone al frente, Dios lo ve con buenos ojos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice aquí la palabra con respecto a esto que estamos leyendo? Debemos darle gracias a Dios. O sea, pero esto se aplica a los hijos de Dios. No se aplica al mundo en general. No se aplica a aquellos que no han querido venir a Él, aquellos que no lo han querido reconocer, aquellos que no están en el camino, aquellos que no han confesado ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como Salvador. Entonces dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí dice en Cristo, los que estamos en Cristo, porque hay quienes en la iglesia están con Cristo, y esto ya hemos visto un estudio en semanas pasadas. Tú lo puedes ahí ver en Facebook o en YouTube. Los que están en Cristo, los que permanecemos y los que están con Cristo, que ellos no pueden confesar con su boca y dar gracias por lo que estamos aconteciendo. En la vida del cristiano vienen tribulaciones, angustias, hay escasez, hay hambre, hay tribulaciones, hay cada situación, hay luchas, hay pruebas,
pero no son estacionarias. No son aquellas en las cuales vive uno todo el tiempo y no sale de ahí y viene un ciclo y vuelve a venir nuevamente y todo. No. Aquí la palabra de Dios dice que demos en gracia en todos los que estamos en Cristo, los que estamos firmes, los que le somos fieles, los que buscamos su palabra, los que buscamos su rostro, los que doblamos nuestra rodilla delante de Él, los que, como dice aquí, somos agradecidos con Él. Entonces, Dios no quiere que sus hijos permanezcan todo el tiempo en tribulación, todo el tiempo en angustia, todo el tiempo en necesidad, todo el tiempo en lucha. No, porque cada cosa es pasajera para probar nuestra fe, para pulirnos, para hacernos conforme a su imagen, para hacer que nosotros podamos salir y poder tener esa relación con Dios, para que nosotros podamos dar la talla. Porque te digo, esa no es la voluntad de Dios, que estemos todo el tiempo y que esas pruebas sean estacionarias, que la escasez sea estacionaria y no se vaya, que no le encontremos propósito a lo que está pasando. Entonces, nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos su iglesia, que estamos constantemente delante de Él, tenemos, dice en 1 Tesalonicenses 5:18, que ser agradecido por todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, le encontremos sentido o no, porque al final de cada lucha, de cada batalla, de cada prueba, Dios se glorifica y nos muestra el porqué y nos hace más fuertes y nos hace crecer en Él. Gloria a Dios. Entonces te digo, porque esto es para los hijos de Dios, porque afuera, como no tienen a Jesús, no hacen su voluntad, tampoco el Señor quiere. Por ejemplo, que el esposo esté golpeando a la esposa, que la esposa o el esposo venga y engañe a la esposa o al esposo. Tampoco Dios quiere que los hijos tengan padres borrachos, drogadictos, o que los padres tengan hijos así, o que venga cada situación. Son ejemplos que en esta noche te doy. El Señor no quiere que la enfermedad se mantenga en la vida de alguien y que lo atormente, y no solo lo agobie a él, sino que agobie a toda su familia. En el cuerpo de Cristo no siempre vamos a encontrar sanidad. No siempre vamos a encontrar lo que nosotros deseamos, pero si nosotros nos aferramos a la palabra de 1 Tesalonicenses 5:18, queremos dar gracias en todo, le vamos a sentir sentido. El Espíritu Santo nos va a dar convicción de lo que tenemos que hacer, de cómo hacerlo. Entonces te digo, hay mucho cristiano en este tiempo que está pasando tribulación, hambre, angustia, pero que se ha estacionado en su casa, en sus vidas, y no salen de ahí, y no encuentran para ningún lado. Y sabes, nos enfocamos en aquello malo que viene, y no vemos la gloria de Dios a través que aún respiramos, aún estamos de pie, aún estamos vivos. Entonces el Señor quiere a través de su palabra que podamos pelear la buena batalla, para romper esos lazos de opresión, para romper toda cadena de maldición, para romper toda maldición generacional, para abrir cerrojos espirituales, para hacer las cosas tal y cual Dios nos ha mandado. Aquí en el verso 3 hay una palabra donde dice, Judá le dice, entonces vamos y peleemos por aquella tierra que se me ha adjudicado. ¿Y qué es adjudicado? Que Dios ya se las había prometido, o sea, que esa ya se las había dado por propiedad. Les había dicho en la promesa a Abraham que iba a ser una gran nación, que les daría un lugar. Entonces, Dios ya se las había dado, le había dicho a Abraham que iba a ser una gran nación, que los iba a establecer en un lugar. Entonces, ya se le había dado por propiedad, ya era de ellos. Entonces dice, Dios ya nos adjudicó. Dios te ha adjudicado las promesas, las bendiciones a tu vida. Pero a veces, como no nos guiamos por el Espíritu, no hacemos la voluntad de Dios a través de su palabra, no podemos ver aquello que es nuestro, aquello que Dios ya nos regaló a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ahí tuvieron que haberse abierto nuestros ojos y ver en realidad lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. Pero de igual manera, el enemigo, escucha bien, ha venido a adjudicar a cada persona,
aún a los hijos de Dios, porque nosotros tenemos a la luz de las Escrituras, te repito, saber cómo pelear la buena batalla de la fe, cómo librar cada situación, cada maldición, cada cadena, cada situación generacional que viene de generación en generación. Entonces el enemigo también ha venido a adjudicar a la vida de cada uno maldiciones, dolor, tristeza, enfermedad, separación y tantas cosas que nosotros, ¿por qué? Porque es algo generacional. Gloria sea el nombre del Señor. Si nosotros vemos en el capítulo 18 de Ezequiel, ahí dice que el hijo no pagará lo que el padre ha hecho, pero ahí está hablando, y muchos confundimos eso, ahí está hablando de lo que es vida y muerte. O sea, si el padre fue bueno, el hijo no va a vivir por eso. O sea, o si el padre ha sido malo, por eso el hijo no va a morir, o porque aquel estaba bien delante de Dios, entonces el hijo va a tener salvación, o porque aquel era pecador, el hijo va a ir al infierno. De eso nos está hablando. Pero sí hay consecuencias, porque viene de generación en generación, y la palabra dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos, pero también bendice a aquellos que están rectos delante de Él hasta 1000 generaciones más. Entonces en Ezequiel 18, tú léelo ahí cuando el Espíritu te ponga en tu corazón el hacerlo, ampliarte esto que hoy te trae la palabra. Entonces, y eso nos lo reafirma la palabra en Jeremías. Ahí nos dice, cuando dice que el padre, los hijos no comerán, o sea, no llevarán la dentera, o no comerán la dentera de las uvas agrias que comieron los padres. Te repito, ahí está hablando de muerte y de vida, de salvación y de condenación, porque siempre viene a la vida del hombre, de generación a generación, en la genética humana, viene el pecado. Entonces depende de nosotros si permitimos que se active o no. Entonces sí hay consecuencias. Si el pecado viene tras de nuestros hijos, por lo que los padres, los abuelos, bisabuelos han hecho, pero depende de nosotros si nosotros le damos rienda suelta a la carne, si nosotros escuchamos la voz del enemigo y hacemos que eso se active. Y muchos en la vida, en el Señor, muchos cristianos han permitido y le han puesto oído al enemigo. Entonces han perdido la batalla, han vuelto atrás, o han robado, han mentido, han engañado, han hecho cosas porque eso viene en su genética, viene de generación en generación, y viene un acreedor. El enemigo viene a cobrar porque él levanta decretos en contra nuestra, sino porque trae un decreto en contra de mi familia, en contra de mis generaciones pasadas. Y eso lo está predicando pastora. Ella está en esos estudios como la iniquidad, la rebelión, el pecado, la transgresión. Entonces, cómo se activa y cómo desactivarlo y quitarlo de nuestra vida y cancelarlo en la vida de nuestros hijos. Gloria al nombre del Señor. Entonces vimos que el primero que iba a Judá, ¿y qué significa en nuestra vida? Un corazón agradecido. Si nosotros venimos al Señor con agradecimiento en nuestro corazón, se abren las ventanas de los cielos. El Señor está, su oído atento a nuestro clamor, está atento a lo que nosotros querramos. Pero hay muchos que en lugar de venir agradecidos, como te digo, la palabra de Dios nos dice claramente que seamos agradecidos en todo, en lo bueno y en lo malo, hablando a nosotros los hijos de Dios, a la iglesia. Entonces, hay quienes que no somos agradecidos. El Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Gloria sea el nombre del Señor. Tal vez hay sol y tú tienes un sombrero o una gorra, cachucha, como tú le llames en tu país, para ponerte y defenderte, pero tienes pelo en la cabeza. Entonces, aquí el Salmo nos dice: yo declararé todas tus maravillas. Entonces, un corazón agradecido, escúchame bien, es aquel que no se enfoca en lo que ha perdido, en lo que no tiene, en lo que no ha alcanzado, sino en cuidar, en guardar, en defender y en luchar aquello que Dios ya le ha dado. Tal vez no tenemos un vehículo para transportarnos, pero tenemos dos piecitos, dos piernitas para poder ir y subir un bus o un bus o caminar en por cualquier lugar. Tal vez no tenemos
lentes para poder ver mejor, gafas, anteojos, como tú le digas, o para el sol o algo, pero tenemos dos ojos con los cuales podemos ver para no tropezar, para llegar al lugar, para buscar una dirección, para escudriñar la palabra. Entonces un corazón agradecido es aquel que Dios, cuando se presenta la batalla, cuando el enemigo viene a quererte robar, cuando el enemigo a venirte a engañar o a hacerte caer, el Señor viene y, como te digo, como poderoso gigante va delante de ti y Él pelea tus batallas. Entonces ese es un corazón agradecido. Pero también a veces actuamos de una manera errónea y lo hacemos muchas veces consciente o inconsciente, y en lugar de darle gracias a Dios por aquello que tenemos, renegamos. Y lo primero, cuando venimos delante de su presencia: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no he alcanzado? Te he pedido, he hecho esto, he hecho aquello. Hay quienes, por ejemplo, quieren una casa grande, quieren otra casa, o quieren una casa bonita, hermosa y todo, y dicen: yo quisiera. Pero si tal vez viven en un apartamento, pero ni siquiera lo limpian, ni lo ordenan. Tal vez en su habitación, o cuarto donde duermen, ni siquiera lo limpian, lo ordenan. Entonces quieren algo más, pero no agradan a Dios en lo poco, pero no son agradecidos con lo que tienen. Hay muchos que quieren un carro, quieren otro carro, y están que Dios les dé otro carro, que les dé un medio de transporte, pero tal vez pasan todo el tiempo renegando que porque tengo que pagar tanto de gasolina, que tengo que cambiar una llave, que tengo que hacer esto. Señor, mira, que aquí, que allá. Entonces, si no somos agradecidos con nuestro corazón, la palabra de Dios dice que si en lo mucho, si en lo poco le seremos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y no solo te hablo de lo material, te hablo espiritualmente también. Entonces, hay muchos que quieren un trabajo, dicen: yo quiero un trabajo mejor, yo quiero un trabajo donde gane más, pero reniegan porque donde están, dicen: me pagan muy poco, me ponen a hacer esto y aún quieren que les haga esto extra y no me pagan, pero que está muy pesado, pero que es muy poco. Pero tú has consentido y has firmado de palabra un contrato, decir: por tanto que tú vas a hacer tanto. Y aún así la palabra dice que si alguien te dice que camine una milla, tú debes hacer la doble. Pero por eso es que no tenemos un corazón agradecido. Por eso el Señor no puede pelear a veces nuestras batallas. Por eso es que a veces nuestras oraciones no son contestadas. Entonces, Dios quiere bendecirnos de alma, mente, cuerpo y espíritu, pero nosotros no se lo permitimos. Porque la palabra, te decía, dice aquí que primero iba Judá. Entonces, si van de la mano, ¿por qué? Porque si nosotros somos agradecidos, si nosotros agradecemos a Dios con nuestro corazón, con nuestra obediencia, con estar agradados con lo que somos, con lo que tenemos, no con lo que no hemos alcanzado, Dios nos va a dar que podamos utilizar las armas espirituales que Él nos ha dado para poder pelear esa batalla. Y vamos a encontrar la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. David escribió el Salmo 103 del verso 1 al 5. Vamos al Salmo 103, ya con esto voy terminando. Y dice... Escucha, él sabía, el espíritu en su relación con Dios, es cierto, él pecó muchas veces, pero si la palabra dice que él era conforme al corazón de Dios, era porque él quería agradar a Dios, que su corazón era bueno, se equivocó, es cierto, pero él se arrepintió de todo corazón y no volvió al pecado. Entonces, dice el Salmo 103, verso 1 al 5, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía Jehová, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. O sea que él, cuando se presentaba delante de Dios, no era a pedirle, no era a quejarse, no era a hablar palabra vana. Te digo, el Espíritu le reveló a su corazón que él tenía que entrar con acción de gracia, que él tenía que darle gracias. Por eso vimos que en la Biblia hebrea significa dar gracias con alabanza. Él sabía que alabando a Dios, y alabanza no solo es cuando tú cantas, cuando tú adoras, sino es cuando levantas tu corazón o tus manos y le dices: Señor, gracias, gracias. Y David le decía: bendice alma mía Jehová.
Bendice su santo nombre y no te olvides de ninguno. Estaba diciendo, Señor, yo estoy agradecido, yo te alabo, yo te adoro. Y muchas veces te encuentras en los salmos y en tiempo de aflicción y de dolor, pero él estaba adorando, él estaba alabando, él estaba exaltando el nombre del Señor. Y otro ejemplo que te puedo dar aquí en la palabra es en el Salmo 73. Este no fue escrito por David, aquí habla de Asaf, uno de los siervos, uno de los cantores. Asaf dice que él se equivocó. Él se equivocó porque él dice que veía la prosperidad del impío. Tú lo puedes leer, el Salmo 73, ahí cuando el Espíritu te dicte o tú tengas el deseo. Porque Dios pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que, después de tener ese deseo, hacerlo. Porque a veces hay deseo de hacer algo bueno y no lo hacemos. Entonces dice que él veía la prosperidad del impío. Él veía como aquel hacía mal y no le pasaba nada, porque estaba cegado. Así son los que son carnales y piensan porque ven con sus ojos de la carne. No ven más allá porque al espíritu lo tienen contristado, lo tienen apagado. Y veía que este había hecho esto, que tal vez aquel le había hecho aquello y le había hecho daño. Y que estaba bien y que no le pasaba nada. Y él decía y empezó a quejarse. Y sin querer reclamaba en su corazón, pero ¿por qué si a este yo tengo trabajo, yo tengo luchas, yo he tenido necesidades y todo? Pero cuando dice que él entró en su santo templo, él entró en la presencia de Dios, cuando él se humilló, cuando él dispuso su corazón a ser agradecido, aunque las cosas no estuvieran bien, dice que entendió. El Señor le abrió sus ojos espirituales, le abrió su entendimiento, y por eso muchos están ciegos en este tiempo, aún caminando en la iglesia. Porque te digo, eso es lo que la palabra hoy nos dice, que Judá y Simeón, agradecimiento y alabanza van de la mano. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Simeón? Dios ha escuchado. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. Entonces te digo, Simeón significa Dios ha escuchado. Entonces cuando nosotros somos agradecidos, alabamos a Dios aunque todo esté mal, aunque aquel que roba, que mata, que hace, le vaya bien y esté en este tiempo, en cualquier tiempo bien. Entonces, pero a nosotros no nos importa lo que esté pasando a nuestra derecha o a nuestra izquierda. A nosotros nos importa lo que el Dios de la gloria opine de mí, lo que Él piense de mí. Cuando tú levantas tu corazón y le dices, gracias Señor. Tal vez hoy no hay pan, tal vez estoy enfermo, estoy pasando una situación o no sé qué hacer, pero gracias porque aquí estoy. Porque tal vez no tengo fuerzas ni de levantar mis manos, pero aquí estoy, Señor, y te alabo y te glorifico. Tal vez puedas estar en una cama de hospital y no mover tu cuerpo, pero tienes un espíritu y tienes una mente, ahí puedes decirle, Señor, aquí estoy, aunque mi cuerpo no sea, pero mi alma, mi espíritu vibra de regocijo, aquí está agradecido, aquí te alabo. Entonces, ¿qué dice? Iba Judá y Simeón. Entonces cuando viene, porque primero viene el agradecimiento, eso nos dice la palabra, primero viene el alabar a Dios y luego ¿qué? Él escucha, Él contesta. Entonces, esa es la manera que dice la palabra que Dios va a actuar en tu vida. Esa es la manera que Dios va a hacer en mi vida, en mi familia, cuando yo agradezco, cuando yo vengo y dejo que el Espíritu actúe en mi vida y lo adoro y lo alabo. Entonces, ahí viene la respuesta de Dios. Ahí viene el Señor enviando sus ángeles para que peleen tu batalla. Ahí viene hablándote el Espíritu Santo a tu vida, qué hacer, cómo moverte. Y cuando ves, viene la provisión espiritual, viene la provisión física, la provisión material, lo que tú anheles, lo que tú necesitas, pero tenemos que hacerlo de igual manera, porque primero queremos que Dios responda, pero no somos agradecidos, pero no le alabamos. Muchos a veces aún en su mente dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios le da a ella o a él si no lo merecen? ¿Por qué no me da a mí? O tal vez no dicen, ¿por qué no me da? Pero dice, ¿por qué este tiene? ¿Por qué Dios le dio salud? ¿Por qué este salió de aquella tribulación? ¿Por qué este salió de la enfermedad? Y yo no, si este no merece. Es cierto que hay alguien que juzga y ese es Dios. No se nos ha dado a nosotros el juzgar a los demás. Entonces ha dado a nosotros poner el juicio delante de nadie. Entonces a veces nos sentamos en la silla de justo juez
Y la palabra dice que no, nadie es meritorio de nada. Por gracia hemos sido salvos. Por gracia es que estamos vivos. Porque nadie merece ni aún la vida. Porque todos hemos sido pecados. Porque todos aún cuando estamos caminando en el Señor, porque Dios está limpiando, porque Dios está sanando, porque Dios está restaurando. Entonces cuando nosotros actuemos de esta manera, cuando nosotros primero seamos agradecidos y lo alabemos con todo nuestro corazón, aunque todo esté perdido, vendrá Él y escuchará desde los cielos y contestará tu oración, y tu vida y tu situación cambiará. Como te digo, atiende, amado de Dios, porque las tribulaciones, la escasez, la enfermedad, la angustia, lo que venga a nuestra vida son pasajeros, son momentáneos. Pero si una situación se ha estancado, se ha quedado perpetua, fija en tu caso, en tu vida, preocúpate. Hay que revisar qué está pasando. Hay que ver si somos nosotros los que hemos activado algo malo, hemos hecho las cosas mal delante de Dios, o hay maldiciones, o hay cadenas, o hay cosas generacionales que han venido y Dios nos ha dado la autoridad y la potestad. Como te repito, como dijimos del principio, para reprender, para echar fuera. Entonces, todo el tiempo estamos en una guerra espiritual. Tenemos que luchar porque el enemigo nos tienta, nos tira dardos, la carne tiene deseos, la mente se enturba, el corazón es engañoso. Entonces todo el tiempo estamos en una batalla espiritual. Así que cuando nosotros hagamos conforme la palabra dice y conforme la palabra nos enseña, podremos decir, como dice 1 Corintios capítulo 15 verso 7, dice: gloria sea el nombre del Señor. Gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir libremente y con paz. Por eso es que Dios da tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Y si la paz no ha venido, el refrigerio, la turbación se ha mantenido en tu vida, tenemos que ponernos a cuentas. Y te digo, empieza a darle gracias a Dios. Dile: gracias, Señor, porque aunque estoy aquí, yo sé que tú estás hablando a mi vida. Aunque me pase aquello, yo sé que tú quieres seguir hablando a mi vida. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres conmigo? Dale gracias, alábale. Dóblate delante de Él, derrámate delante de tu Señor, y vas a ver que vendrá Simeón, vendrá Él respondiendo, vendrá Él escuchando y haciendo la obra en tu vida. Que el Señor te bendiga en esta tarde, y el próximo miércoles continuamos con este estudio de Jueces, las batallas espirituales que se dan en la vida del cristiano. Que el Señor te guarde y te bendiga en esta tarde, y nosotros nos quedaremos aquí orando por las peticiones. Vamos a quedarnos orando por cada uno de